En diciembre de 1903, llegó a la ciudad de León Saturnino Frutos Ojitos en busca de alguien que pudiera ser torero y que quisiera hacerlo. También venía en busca de un buen aficionado que sería su mecenas, el señor Manuel Malacara. El mismo día que se entrevistó con este buen hombre, consiguió casa y solar para formar a sus muchachos. También algo de dinero. Conseguir al torerillo fue más difícil. Caminó por la plaza, por el rastro, por los terrenos de la estación y consiguió unos pocos datos. Alguien le platicó de una vaca mora, de unos torerillos que vivían en San Miguel y en La Conquista, sobre todo un muchacho espigado al que le llamaban Rodolfo. En el rastro se topó con el abuelo de ese tal Rodolfo. Saturnino le preguntó si conocía a alguien que pudiera ser torero y también lo pareciera. El abuelo de Gaona le dijo, ¿cuánto? Y le digo quién. Le dio unas monedas el madrileño y el anciano pronunció el nombre completo, Rodolfo Gaona Jiménez, pero no le dijo en dónde encontrarlo. Alguien lo orientó a los billares de Montecarlo, en lo que ahora es la calle Pino Suárez, en la primera cuadra. Allá fue. Ahí le dijeron, venga en enero, a tal día y a tal hora. Ese día fue Rodolfo al billar y Saturnino ya lo esperaba. Al verlo entrar, supo que era él. Lo observó un momento y lo abordó. El muchacho era respetuoso y franco. Saturnino le dijo, pídele permiso a tu madre. Rodolfo hizo lo propio, pretexto que su madre no se lo daría fácilmente. Ojitos convenció a todos con su afabilidad de siempre y la escuela taurina comenzó a funcionar desde enero de 1904 hasta octubre de 1905, en que Rodolfo Gaona y la cuadrilla juvenil mexicana se presentaron en la Plaza Reforma, aquí en León, Guanajuato, la cual se ubicaba en la esquina de la calle Reforma y la cuadra de El Sable. Encabezaba esa cuadrilla Rodolfo, Samuel Solís y Pascual Bueno. Saturnino los apoderaba a todos. Ellos fueron quienes transformaron la fiesta en México. Después del éxito conseguido esa tarde, emprendieron una gira durante 2 años por todo el territorio nacional. Comenzaron en Puebla y torearon más de 100. En enero de 1908, Saturnino y Gaona se embarcaron rumbo a España. Tomaría la alternativa y conseguiría el torero leonés triunfos inmemoriales durante 14 temporadas. Gaona lidia en esos años más de 550 corridas, hazaña que no ha logrado ningún otro torero mexicano en aquel país, ni ningún europeo en México tampoco. De 1908 a 1914 volvería a México a hacer temporadas, pero se establecería por poco tiempo en este país, para acrecentar la fiesta. En Morelia, para buscar y entusiasmar muchachos. En Aguascalientes, para alentar a Joselito Flores, quien sería el segundo torero que otorgaría la alternativa, y a fomentar la fiesta con buenos toreros de la localidad. Uno de ellos fue Pastor, un torero de Puerto Rico que vivía en la ciudad y que habría de morir en España. A Morelia volvería muchas veces, encontrándose en varias ocasiones con Juan Silvetti y brindándole consejos a dos chavales que habrían de ser importantes en la fiesta, Jesús y Eduardo Solórzano. A Juan, su paisano, le afinaba el toreo en aquella ciudad. Ya al final de su carrera, le confirmaría en Madrid la alternativa a Juan Espinosa, un excelente reiletero, y por su conducto instruiría a Fermín Armillita Chico. Juan Silvetti también lo procuraba y le proporcionaba marmaja, como solía decir el tigre de Guanajuato. Prueba del anterior es que Armillita, el día de su alternativa, brindó a Gaona su segundo toro, Coludo de San Diego de los Padres. Luego de su despedida, pidió a Samuel Solís que abriera una escuela. La abrió en la Alameda, en las afueras del barrio taurino de la capital. De esa escuela surgieron Carlos y Manolo Ruiz Camino, los Arruza, Alberto Valderas y Luis Procuna. Los Freck buscaron también a Gaona. A Luis dio muchos consejos. A Salvador los últimos detalles para alzarse como gran banderillero y se empeñó en Miguel por su buen toreo. Al más chico de los Freck se los encomendó a Pascual Bueno y a Refulgente, quienes estaban en León. Miguel, aquí en León, tomó la alternativa de manos de Luis, su hermano mayor, y ese mismo año se embarcó rumbo a España,
en donde toreó pocas corridas con mucho éxito, hasta que cayó herido de muerte. Gaona, ya retirado, y en los años que confeccionaba los carteles de la Plaza del Toreo de la Condesa, buscó tierras y ganados para fundar una ganadería en Zamora. En Salamanca compró una gran propiedad, El Molino, misma que llegó a visitar el general Plutarco Elías Calles en los años del Maximato. Toda la década de los 30, con los carteles que armaba en México, fue formando una afición conocedora y fue exigiendo toros más bravos y de menos genio. Entonces llegaron San Mateo y Piedras Negras, poco después La Punta, ganaderías de pura sangre brava. En los 40, cuando Maximino Ávila era el hombre fuerte, Gaona tuvo mucho que ver con los consejos de cómo organizar la fiesta y cómo ofrecerla a los mexicanos. Gaona trajo a Conchita Cintrón a México. Jesús Solórzano la auspició y Pepe Ortiz se encargó de cuidarla y pulir su toreo a pie. Buscaban hacer una fiesta completa, presentando también el rejoneo. El toreo fue transformando sus recursos en la época de Gaona. En 1913, las plazas se dotaron de ruedo, callejón, contrabarreras y burladeros. Luego se instituyó una raya en el tercio del piquero. El peto llegó en los años 30 y la segunda raya a mediados de esa misma época para medir y garantizar la bravura de los toros. En aspecto ganadero, se fabricó un toro menos fiero, pero más bravo, que se dejara torear por abajo y no tanto con pases por alto, que se lo pudiera ceñir mejor el torero y que aguantara más en la muleta. A los toreros les orientó para torear más embraguetados y en redondo, cargando la suerte, y pidió toreros completos, con el capote, tanto en la brega como en los quites, con las banderillas, pausados, exigidos en la muleta, pero sobre todo en el natural y certeros y derechos en la suerte de matar. La época de oro del toreo en México fue posible porque el perfil de las figuras cumplía con esos dotes, es decir, claridad, agilidad, sutileza e imparcibilidad en las maneras de torear. Alcanzarían a beber de esa savia taurina leonesa dos paisanos importantes, figuras del toreo, Antonio Velázquez, del mero barrio del Cuecillo, y Jesús Córdoba, el maestrito del toreo. A partir de los años 50, empezó con la idea de que León tuviera una buena plaza y entusiasmó a los hermanos Obregón, quienes construyeron La Luz. El día de la inauguración, todos los que fraguaron esta fiesta estaban presentes: Gaona, Samuel, Jesús, Antonio, Juan Silvetti hijo, todos. Gaona inauguró el coso y planteó su siguiente inquietud: que aquí se forjaran toreros. Se dieron grandes temporadas de novilladas en aquellos años y de ellas surgió la última generación de grandes toreros mexicanos: Manolo Martínez, Eloy Cavazos, Raúl Contreras Finito y Francisco Curro Rivera. Cuando ellos triunfaban en grande en la Plaza México y habían emocionado en Madrid, fue cuando murió el gran califa de León, don Rodolfo Gaona. La fiesta marchaba bien, la historia estaba escrita.